Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, en el que vamos a continuar trabajando con métodos. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo declarar métodos, métodos de tipo void, de tipo return. Bien, pues en este vídeo vamos a ver dos conceptos muy importantes a la hora de aprender cualquier lenguaje de programación moderno y que está relacionado con la declaración y uso de métodos. El primer concepto es el concepto de ámbito, también denominado alcance de métodos y de variables. Vamos a ver en este vídeo qué es este concepto exactamente y veremos otro también que es el concepto de sobrecarga de métodos. Así que vamos a ello. Vamos a seguir trabajando con el mismo proyecto y la misma clase que en vídeos anteriores. Recordar que teníamos, según lo dejamos en el vídeo anterior, dos métodos, ¿no? Por un lado, el método main, método principal, punto de partida de cualquier aplicación en C#, y por otro lado, un método que hemos declarado nosotros, de tipo double, que llamamos divide números. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a prescindir de este método, lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar también la instrucción que tenemos dentro del método main. Y a continuación del método main, vamos a declarar un nuevo método, al cual vamos a llamar, por ejemplo, primer método. Así que void primer método. No es necesario que sea static en esta ocasión porque únicamente lo declaro con intención de explicar algo. No voy a llamar a este método desde el método main y por eso no es necesario que sea static. Este primer método pues tiene su llave de apertura y de cierre, como todos, y aquí vamos a declarar una variable de tipo entero a la cual llamo, por ejemplo, número 1, y ya que estamos la inicio en 5. A continuación, vamos a declarar otro método diferente, al cual voy a llamar, por ejemplo, segundo método. Y en este segundo método, lo que pretendo es utilizar la variable que he declarado en el método anterior. Utilizar la variable número 1. Por ejemplo, yo quiero que este método, segundo método, imprima en consola el valor que hay almacenado en la variable número 1. Bueno, pues si quisiéramos hacer eso, utilizaríamos la instrucción console.writeLine y a continuación, pues el nombre de la variable. Y si os dais cuenta, pues el Visual Studio enseguida nos marca un error. Si dejamos el ratón quieto encima del error, nos dice que el nombre número 1 no existe en el contexto actual. Bien, quien dice contexto puede decir también ámbito e incluso puede decir también alcance. En programación estos tres términos son sinónimos, contexto, ámbito y alcance. Lo que nos está diciendo Visual Studio es que esta variable número 1 no existe en el ámbito actual. ¿Y qué es esto del ámbito? Bien, cuando nosotros declaramos un método, ese método tiene una llave de apertura y una llave de cierre. Pues todo el código que hay comprendido entre esas dos llaves se denomina ámbito o alcance del método. Y todo lo que declaremos entre esas dos llaves tendrá validez, será visible solo en ese ámbito, en ese alcance, es decir, entre la llave de apertura y de cierre. Por ese motivo, cuando intentamos utilizar la variable número 1 fuera de este ámbito, por ejemplo en otro método, como he hecho yo, pues Visual Studio enseguida nos marca un error. No podemos hacer esto. Queda fuera del alcance, en este segundo método, la variable número 1. Dentro de este método podríamos hacer todas las operaciones que quisiéramos con esta variable número 1, pero solo entre la llave de apertura y la llave de cierre de este método. En cuanto el método termina su ejecución, todo lo que hay en su interior desaparece de la memoria y queda fuera del alcance desde cualquier otro sitio. Podemos decir entonces que esta variable número 1 tiene un ámbito de método, un alcance de método, o lo que es lo mismo, tendría un ámbito local. Es decir, la visibilidad de esta variable es local entre la llave de apertura y la llave de cierre del método donde ha sido declarado. Vamos a comentar la instrucción que hemos escrito dentro de segundo método para que no nos dé ese error y lo tome como comentario, y vamos a trabajar un poco en primer método. Si nosotros quisiéramos que este método pues imprima en consola la suma de dos valores numéricos, pues podríamos hacer lo siguiente: declarar un valor numérico, eso ya lo hemos hecho, declarar un segundo valor numérico, al cual podemos llamar, por ejemplo, número 2, una segunda variable a la que llamamos número 2, decimos que esta variable pues tiene almacenado en su interior el valor 7. Ahora, pues si quisiéramos, podríamos directamente
con un console.writeLine, pues imprimir los dos valores, ¿no? Podríamos hacer lo siguiente, console.writeLine, y ahora puedes decirle que imprima número 1 más número 2, y hasta aquí pues nada nuevo. Podemos utilizar sin ningún problema dentro de esta instrucción console.writeLine tanto número 1 como número 2 porque ambas variables son visibles, ya que la instrucción de console.writeLine está en el mismo ámbito o alcance que la declaración de las mismas. Es decir, están todos entre la llave de apertura y la llave de cierre. Por ese motivo podemos hacer esto sin ningún problema. Pero, si recordáis, yo dije hace unos cuantos vídeos que el flujo de ejecución de un programa siempre va de arriba a abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que obligatoriamente, a pesar de que estén en el mismo ámbito, si quieres utilizar dentro de un método dos variables, primero deben ser declaradas. Lo que no podrás hacer nunca es lo siguiente. Voy a cortar la instrucción de console.writeLine y la voy a pegar como primera instrucción. Esto da un error. Fijaos que Visual Studio enseguida nos lo dice. ¿Por qué? Por el flujo de ejecución. Como va de arriba abajo, la primera instrucción que va a ejecutar en el método pues es imprimir número 1 y número 2 y todavía no han sido declaradas. Son declaradas más adelante. Es decir, a pesar de que estén en el mismo ámbito, primero hay que declarar una variable y después utilizarla. Os cuento esto que es un poco evidente y seguramente ya lo sepáis, incluso aquellos que estáis aprendiendo a programar, porque esta regla tiene una excepción y es cuando declaras una variable no con ámbito de método, no con ámbito local, sino con ámbito de clase. Es decir, dentro de una clase, pero fuera de cualquier método. En estos casos, el flujo de ejecución que va de arriba abajo es permisivo, nos va a dejar que primero utilicemos una variable después de haberla declarado. Vamos a ver un ejemplo de esto. En primer lugar, vamos a dejar la instrucción de console.writeLine donde estaba, es decir, después de haber declarado las variables dentro del método. Hasta aquí todo bien. Y ahora pues vamos a utilizar también el segundo método. Vamos a quitar el comentario que hemos incluido anteriormente e imaginemos que también en el segundo método quiero imprimir exactamente la misma operación, es decir, número 1 más número 2. Bien, está claro que en el segundo método nos da error por el alcance de las variables, ¿no? Estas variables, número 1 y número 2, fueron declaradas en primer método y solamente son visibles en este ámbito. Por eso no podemos utilizarla en el segundo método. ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo podemos utilizar las mismas variables tanto en un método como en otro? Y si se diera el caso de que en una misma clase tuviese 100 métodos, no 2 como ahora, sino 100, y quisiera utilizar esas variables en los 100 métodos, ¿cómo lo podríamos hacer? En ese caso, en el que quieras compartir variables entre diferentes métodos de una misma clase, debes declarar las variables no como ámbito local dentro de un método, sino como ámbito de clase, dentro de la clase. Y es aquí donde surge la excepción de la que os hablaba. Mirad, vamos a quitar la declaración de las variables del primer método, ahora nos dará error también en el primer método, y vamos a declarar estas variables dentro de la clase. Para ello hay que tener muy claro cuál es la llave de apertura de la clase y cuál es la llave de cierre de la clase. No confundir estas llaves con las del namespace del que hablamos al principio del curso. Podemos declarar, por ejemplo, las variables, pues nada más comenzar la clase, es decir, int número 1 e incluso iniciarla ya. Int número 1 igual a 5 y a continuación, pues int número 2 igual a 7. Bueno, pues fijaos como en cuanto hago esto, podemos ver como los errores que nos marcaba hace un instante Visual Studio en número 1 y número 2, pues ahora desaparecen. Es decir, estas variables, número 1 y número 2, son accesibles, son visibles, tanto desde el método primer método como desde el método segundo método. ¿Por qué? Porque el ámbito de esas variables es desde la llave de apertura de la clase hasta la llave de cierre de la clase. Todo lo que esté entre estas dos llaves podrán acceder a las variables que hemos declarado en el interior de la clase, a número 1 y a número 2. Fijaos que el flujo de ejecución, como dije, es de arriba a abajo, pero hay una excepción y es cuando una variable tiene ámbito de clase. Podemos hacer lo siguiente y el programa sería igual de válido. Si nosotros cortamos estas variables, control X, y las pegamos dentro de la clase, pero al final,
Fijaos como de igual forma no hay ningún error en el código. Este programa funcionaría exactamente igual. Las variables son accesibles y visibles desde cualquier método que tengamos dentro de la clase, incluso si estas han sido declaradas al final. Es más, ya os anticipo para aquellos que no me conozcáis, que yo tengo por costumbre declarar las variables con ámbito de clase, variables y constantes también, con ámbito de clase, casi siempre al final. Muchas veces los alumnos me preguntan extrañados que por qué lo hago así. Bueno, pues adquirí la costumbre por un libro que leí hace muchísimo tiempo de programación en Java, en el cual declaraban las variables al final siempre y yo cogí esa costumbre. Pero es perfectamente válido. Deciros a título informativo que las variables que están declaradas con ámbito de clase se les denomina campos o campos de clase. Este es un concepto en el que profundizaremos cuando nos adentremos en la programación orientada a objetos. Más adelante en el curso veremos que todos los objetos pues tienen propiedades y métodos, y las propiedades vienen determinadas por los campos de clase. Pero como digo eso, no os preocupéis porque lo veremos más adelante. Simplemente quedaos con la información de que si una variable o una constante está declarada dentro de una clase pero fuera de un método, es decir, tiene ámbito de clase, pues esa variable es denominada campo o campo de clase. Y vamos ahora con el otro concepto importantísimo que quería tratar en este vídeo, y es el concepto de sobrecarga. Sobrecarga de métodos. ¿Qué es esto de la sobrecarga de métodos? La sobrecarga de métodos es cuando tienes en el mismo ámbito, es decir, en la misma clase, dos o más métodos con el mismo nombre. Fijaos que en este caso yo tengo un método que se llama primer método y otro que se llama segundo método. Y luego también tenemos el método main, no nos olvidemos de esto. Bueno, pues aquí no hay sobrecarga de métodos porque todos tienen nombres diferentes. Si tuviese dos o más métodos dentro de esta clase con el mismo nombre, se diría que hay sobrecarga. Vamos a ver unas cuantas cosas importantes. Mirad, nosotros a lo largo del curso hemos escrito console.writeLine muchísimas veces. Estamos ya acostumbrados a utilizar esta instrucción. Realmente aquí lo que estamos haciendo es utilizar un método, writeLine, es un método que pertenece al lenguaje C#, es decir, viene ya declarado en el propio lenguaje, y ese método pertenece a una clase que se llama console. Estos conceptos de pertenecer a una clase puede que nos resulten un poco extraños todavía, los aprenderemos de nuevo con la programación orientada a objetos, pero mirad, me imagino que si os habéis fijado en el menú IntelliSense de Visual Studio, cada vez que nosotros hemos escrito console writeLine, fijaros el mensaje que nos sale en gris a la derecha de writeLine. Dice void console writeLine 17 sobrecargas. ¿Qué quiere decir eso de, bueno, pone más de 17 sobrecargas? Quiere decir que en el lenguaje, en la documentación de C#, es decir, en toda la biblioteca de clases y métodos de C#, resulta que el método writeLine está sobrecargado más de 17 veces. Es decir, hay 17 métodos writeLine. ¿Y cómo podemos nosotros en nuestros programas crear sobrecargas con nuestros propios métodos? Pues vamos a verlo. Vamos a eliminar tanto primer método como segundo método. Nos quedamos solamente con el método main. E imaginaos que yo quiero... Me he comido aquí una llave. Sí, la llave de la clase. He borrado una llave de más sin querer. Ojo con esto. Bueno, pues como decía, imaginaos que yo quiero crear dos métodos que sumen. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues como además estos sí que los voy a llamar desde el método main, pues tendrán que ser static. El dato que me va a devolver el primer método que va a sumar va a ser de tipo entero, por eso debe ser int. Y ahora a este método le voy a llamar suma. Y este método va a recibir dos parámetros de tipo entero. Uno, al cual voy a llamar operador 1, y otro, al cual voy a llamar operador 2. Lo único que va a hacer, que va a ser de tipo entero, que ya se me olvidaba, ahí está. Lo único que va a hacer este método va a ser devolverme la suma de los dos valores que le voy a pasar por parámetro en la llamada. Como solamente este método va a tener una línea en su interior, podemos utilizar el operador que os enseñé hace un par de vídeos, este operador flecha. Por cierto,
A esto se le denomina en programación expression bodied. No sé si tendrá un equivalente en castellano, pero se le denomina así, ¿no? A utilizar esta nomenclatura abreviada. Bueno, pues aquí vamos a decirle operador 1 más operador 2. Y recordar que tal y como vimos en su momento, pues esto es como si hubiésemos abierto una llave de apertura y cierre y como si hubiésemos escrito una instrucción return operador 1 más operador 2. Bueno, pues hasta aquí ningún problema. Ya tenemos el primer método que suma. Pero es que yo quiero tener un segundo método que también suma. Bueno, pues vamos a crearlo. También nos va a devolver un valor de tipo entero. E imaginaos que ahora a este método se me antoja llamarle suma. Y quiero que también reciba dos parámetros o argumentos. Int, vamos a llamarlo de otra forma, aunque esto es lo de menos. Número 1, int, número 2. Y ahora vamos a decirle también que nos devuelva la suma de estos dos valores. Número 1, número 2. Fijaos cómo Visual Studio nos marca un error en el segundo método. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Por qué nos marca error Visual Studio en este segundo método suma? Bien, alguien podría pensar que se trata de un error de nomenclatura porque cuando los métodos tienen una única palabra, pues deben de empezar por mayúscula, por convención, pero no es ese el error. El error viene determinado porque tengo dos métodos con el mismo nombre y eso no es posible. No puedes tener dos identificadores idénticos. Si dejamos el ratón quieto encima del segundo suma, nos dice que el tipo program ya define un miembro denominado suma con los mismos tipos de parámetros. Es decir, la sobrecarga de métodos no se puede hacer así. Para que haya sobrecarga de métodos, debes de tener dos o más métodos con el mismo nombre, pero esos métodos deben recibir o bien diferentes tipos de parámetros o bien diferente número de parámetros. Y en este caso, como podéis observar, pues los dos métodos reciben el mismo número de parámetros, 2. Operador 1, operador 2, número 1, número 2. Reciben dos parámetros y además son del mismo tipo. En el primer método, los dos son de tipo entero, en el segundo método, los dos son de tipo entero. Entonces, por eso no se puede hacer sobrecarga. Para que hubiese sobrecarga, necesitas o bien que el primero reciba, por ejemplo, un parámetro y el segundo 2, o el primero 2 y el segundo 3, o 5 y 7, pero diferente número de parámetros, o bien, si ambos van a recibir 2, deben ser de diferente tipo. ¿Cómo lo solucionaríamos esto? Bueno, pues si nosotros, por ejemplo, en el segundo método suma, agregamos un tercer parámetro, al cual podemos llamar número 3, a pesar de que no lo utilices, porque aquí no estamos operando con ese tercer parámetro, fíjate cómo el error desaparece. Ya no hay ningún error en este programa. Ahora sí que tenemos sobrecarga de métodos. Tenemos dos o más métodos con el mismo nombre, pero en este caso están recibiendo diferente número de parámetros. El primero recibe 2 y el segundo recibe 3. No hay ningún problema en hacer esto. Incluso podríamos declarar pues, un tercer método suma. Para tardar menos voy a copiar y pegar. Y en este caso pues vamos a hacer que reciba 4. Int número 3 o número 4. Bueno, pues aquí todo correcto nuevamente. Tenemos sobrecarga de métodos. 3 métodos con el mismo nombre, pero los 3 reciben un número diferente de parámetros. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger, por ejemplo, el segundo método suma. Le vamos a quitar un parámetro para dar error, porque estoy recibiendo el mismo número de parámetros que el primero. Vamos a decirle aquí que nos devuelva solamente el valor de número 1, que no haga ninguna operación. Sigue dando error, porque sigue recibiendo el mismo número de parámetros, pero ahora fijaos, voy a cambiar el tipo del segundo parámetro. En vez de un parámetro de tipo int, va a ser un parámetro de tipo double. Aquí ya no hay error, todo correcto. Incluso, ahora podría decirle, bueno, aquí sí va a dar un error, que me devuelva número 1 más número 2. ¿Por qué hay un error aquí? Deberíais de saberlo ya. Si yo sumo un entero y un decimal, el método debería de devolver un decimal, un double. Bueno, vamos a decirle que nos devuelva únicamente número 1. Aquí no hay ningún error. Fijaos que los dos primeros métodos suma reciben el mismo número de argumentos, 2, pero son diferentes, porque en el segundo método uno de ellos es double, no son todos enteros. Bueno, pues esto también es posible. Aquí también hay sobrecarga de métodos.
¿Y qué ocurre en la llamada a estos métodos cuando tengo sobrecarga? Es decir, si yo ahora desde el método main llamo al método suma, ¿cuál de los tres es llamado? Bueno, pues esto dependerá de los parámetros que pases en la llamada. Vamos a verlo. Si nos metemos en el método main y le decimos console_writeLine para que imprima en consola y ahora aquí pretendo llamar al método suma, primero fíjate en lo siguiente. Fíjate que nos está diciendo en este cuadro de diálogo que aparece aquí a la derecha que hay más de 2 sobrecargas en el método. Ya nos está dando una información bastante precisa, ¿no? Y ahora, pues aquí abrimos los paréntesis del método. Fíjate como en el cuadro de diálogo me dice 1 de 3. Eso es porque tengo 3 posibilidades. Visual Studio ayuda bastante a la hora de programar. Fíjate cómo en este 1 de 3 me está indicando pues el segundo método suma, el que recibe un parámetro de tipo entero y un parámetro de tipo double, que corresponde al segundo método suma. Si pulsamos en esta pequeña flecha que aparece en el menú IntelliSense, entonces nos ofrece la segunda posibilidad que corresponde al primer método suma, el que recibe 2 parámetros de tipo entero. Y si pulso una tercera vez, pues al que recibe 4 parámetros de tipo entero, ¿no? Para que elijas cuál quieres utilizar. No obstante, puedes prescindir de esta ayuda y directamente, pues decirle, por ejemplo, lo siguiente, 7 y 5. Si yo hago esto, ¿a qué método está llamando mi programa? Falta un paréntesis de cierre, el del método writeLine. Bueno, pues el compilador, cuando se encuentra con esta línea de código, distingue perfectamente a cuál de los tres tiene que llamar por los parámetros. Si son 2, este queda descartado, porque tiene que recibir 4. ¿Y entre estos dos a cuál? Bueno, pues si los 2 parámetros son de tipo entero, está claro que estoy llamando al primer método suma. Sin embargo, si yo hubiese puesto aquí 5,3, ahora estoy llamando ¿a quién? Al tercero no, porque siguen siendo 2 parámetros. Pero entre estos dos, estoy llamando al segundo, porque el segundo parámetro es de tipo double. Esta es la forma que tiene el compilador de distinguir a quién llamar. Y además fijaos que Visual Studio en este caso nos vuelve a ofrecer una ayuda muy útil en el caso de la sobrecarga, porque si os fijáis en estos textos de 0 referencias, 1 referencia y 0 referencias, antes incluso de ejecutar el programa, ya podemos ver nosotros como programadores a qué método estamos llamando al utilizar sobrecarga. Si guardamos cambios y ejecutamos con control F5, pues veremos la suma de 7 y 5,3 sin problema. Bueno, no la vemos, pero no la vemos porque se me había olvidado de que aquí le hemos dicho que nos devuelva solamente el número 1, sin operar absolutamente nada, ¿no? Y es lo que hace, me devuelve el primer parámetro, 7, porque se llama suma, pero realmente no está sumando nada. Bueno, sé que este vídeo ha sido un poco más duro de lo normal, un poco más arduo, pero son conceptos muy importantes, imprescindibles de conocer a la hora de programar. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.